resucitado. En verdad ha resucitado. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, Dios de misericordia y de bondad, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, te pedimos que nos regales tu Espíritu Santo para meditar tu palabra, comprenderla, llevarla a nuestra vida, a la acción, a las buenas obras de misericordia, de caridad, de servicio a los demás, y un día poder gozar de tus divinos consuelos en el reino celestial. Amén. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre: ¿se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama o para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo es para que se descubra. Si algo hace ocultas es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes y con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros hoy esa palabra de Dios? Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Qué significa eso, mi amor, según tú? ¿O qué te sorprende? Todos los evangelios son hermosos, ¿cierto? Pero este le va a hacer a uno dar como susto. ¿Por qué? Porque le dicen a uno, dice Jesús, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Siempre en los otros evangelios, tú siempre recalcas que a cada uno de nosotros nos dan talentos, ¿cierto? Que cada uno servimos para algo en particular, ¿cierto? Entonces aquí nos está diciendo que el que tiene ese talento le dará mucho más talento, le dará mucha fuerza, mucha fortaleza, le dará vida, le da salud para que continúe con esa misión que él encargó. Pero al que no está haciendo nada, ¿sí?, se le quitará hasta lo poquito que tiene. ¿Es así? Efectivamente, ese es el sentido. Al que tiene se le dará significa el que ha producido, el que trabaja por el reino de los cielos, el que sirve, el que pone en práctica la palabra de Dios, tendrá recompensa, tendrá bienestar en esta tierra, dirá Jesús en otra parte del Evangelio, y se le dará la vida eterna por haber hecho lo que a Dios le agrada. Por el contrario, el que no tiene, no está diciendo de no tener pertenencias, es el que no ha producido efectivamente, el que no ha cumplido, el que no ha obrado de acuerdo a la palabra de Dios, el que, como tú lo has dicho, habiendo recibido talentos, no ha producido con ellos, no lo pone en práctica. Exactamente. Entonces no es que Dios le quite al que no tiene, no es que Dios le dé más al que sí tiene. Significa eso, que Dios le da mucho a aquel que efectivamente ha sabido producir después de haber recibido ya las semillas del reino. El que se esfuerza. El que se esfuerza, el que trabaja por el reino, el que cumple con la voluntad de Dios, el que obra en la tarea misionera. Y aquel que no cumple, el que no hace el bien, el que no vive en el amor de Dios, en la caridad, en el servicio, pues lo poquito que podía tener lo va a perder porque sencillamente se le quita para dárselo a otro que sí produzca. O porque escogió otro camino. Exactamente, otro que sí produzca. Jesús lo va a hablar cuando dice los talentos. Y si nos conectamos con la primera parte del Evangelio, dice que no se esconde un candil, una vela no se coloca debajo de la cama ni debajo de la mesa, se pone encima. Exactamente. Para iluminar, claro. En esa época pues no había energía eléctrica, entonces pues era común que se utilizara estos candeleros, como ocurre todavía hoy en muchas fincas, en muchos lugares donde hay energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, si no hay una velita, pues no va a haber ninguna luz. Y esas velas, esas candelas se ponen sobre una mesa, sobre una parte alta, para que iluminen, para que dé luz a todos. Pues Jesús está diciendo que lo que Él nos ha dado es para que alumbremos a los demás. Es decir, Él nos da la llama de la fe, nos da la llama del amor, nos da en semilla, en germen, todos los días con el reino de Dios. Ahora yo soy el que tengo que ponerlo en práctica, tú lo has dicho, ponerlo al servicio, y lo compara justamente a eso, a una llama que da luz e ilumina a los demás. Pues
todo lo que Dios nos ha dado tiene que ser encendido en nuestro corazón, es decir, nosotros tenemos que avivarlo con la oración, con la lectura de la palabra de Dios, con la práctica de las buenas obras de misericordia, con la caridad, con la celebración de la Eucaristía, con la oración, con el amor al prójimo. Pues aquí hay una frase muy popular donde dice que el que no nace para servir no sirve para vivir. Cabe directamente ahí. Por supuesto, tiene mucho sentido, claro. Estamos llamados para servir. Jesús mismo lo dijo también en su evangelio, que Él no ha venido a ser servido sino a servir. Y si Él, que es el Señor, el dueño de todo, el Rey, el poderoso, se pone a nuestro servicio, pues nosotros tenemos que hacerlo aún más, porque nosotros no tenemos nada, no merecemos nada. Todo lo que tenemos viene de Dios, prestado, sí, es un regalo de Dios. Él lo da gratuitamente, pero también pide de nosotros una respuesta de amor, obediencia a su palabra, compromiso con el hermano, vivir la caridad, que no se quede simplemente en que leemos la palabra de Dios y ya, no, es leerla y practicarla. La fe sin obras no sirve para nada, lo va a decir el apóstol Santiago. Entonces, solamente cuando yo pongo en práctica lo que recibo de Dios, cuando yo pongo en práctica eso hermoso que todos los días escucho, pues efectivamente empiezo a producir fruto abundante y empiezo a hacer obras que sirven para el reino de los cielos. Esa es nuestra tarea. Ayer y antier la palabra de Dios nos hablaba precisamente del discipulado, del envío del Señor Jesús a sus discípulos, a sus misioneros, a sus apóstoles. ¿Para qué? Para que vayan y prediquen el reino. Y ese reino de Dios se predica no solamente con palabras, se predica también con las obras, sobre todo con la vida. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo al hermano, dice San Juan. Yo no puedo decir que amo a Dios a quien no veo, cuando y desprecio a estoy mi vecino al que veo. A mi vecino, a mi amigo, a aquel que le puedo servir, no lo hago, pues entonces estaría perdido, porque en él también tiene que estar, de hecho, en él está presente Dios, y yo tengo que ver a Dios en mi hermano también. Entonces esa es una tarea que tenemos que hacer. Entonces esa luz de la que habla el Señor ahí es precisamente para que iluminemos. Él lo va a decir en otra parte también: sean luz del mundo y sal de la tierra. Darle sabor a este mundo que vive en pecado, que vive perdido en angustias, en problemas. Pues cuando yo obro bien, cuando yo hago obras de amor, cuando yo sirvo, estoy dando un poco del sabor de Cristo a los demás y estoy transmitiendo esa luz de Cristo a los demás, y de esa manera pues el mundo crece, el mundo se transforma y puede ser mejor. Por eso démosle gracias al Señor, alabémoslo y bendigámosle. ¿Qué nos dice a nosotros esa palabra escuchada? Te alabo y te bendigo, Padre Santo, por cada bendición, por cada amanecer, por nuestras familias, por nuestras vidas. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Te quiero pedir, Señor, que nos des un corazón manso y humilde como el tuyo, que nos ayudes a ser obedientes a tu palabra. No permitas que jamás nos separemos de ti. Pidamos hoy, jueves sacerdotal, por todos nuestros sacerdotes, para que el Señor los ilumine y los guíe por el camino del bien, para que ellos, como nuestros pastores, nos guíen también por el camino del bien. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En silencio contemplamos y adoramos al Señor por la palabra recibida. Permítenos reposar, Señor, en tu hogar santo de Nazaret. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno.